Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el mundo del espectáculo turco, donde cada gesto se convierte en titular y cada silencio genera rumores, pocas declaraciones han sacudido tanto a la opinión pública como las últimas palabras de Ata Ailes. El joven actor, siempre reservado y calculador con sus comentarios, decidió romper la discreción que lo caracteriza y lanzó una frase que ha incendiado las redes: confiar en Slav fue un gran error. ¿Qué lo llevó a hablar con semejante crudeza? ¿Es un simple desahogo emocional o la confesión de una herida mucho más profunda? La relación entre Ata Ailes y Sıla Türkoğlu ha sido, desde hace tiempo, un imán para la atención mediática. Jóvenes, exitosos y seguidos por millones de admiradores, fueron catalogados en más de una ocasión como la pareja ideal de la industria. Sus miradas compartidas en entrevistas, su complicidad frente a las cámaras y las interminables teorías de los fanáticos alimentaron la idea de un vínculo que trascendía lo profesional. Editores de video, creadores de contenido y miles de seguidores en Instagram y TikTok dedicaron horas a imaginarlos juntos, convencidos de que entre ellos existía algo más que amistad. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas pronto comenzó a mostrar grietas invisibles para la mayoría. Según diversas fuentes cercanas, Ata llegó a confiar profundamente en Sıla, convencido de que ella lo entendía de una manera única. Mientras otros colegas lo trataban como a una estrella más, ella, en sus palabras, le ofrecía escucha y comprensión. Muchos recuerdan cómo el actor abandonaba eventos antes de tiempo solo para encontrarse con ella en privado, lejos de las luces de los focos y del escrutinio de la prensa. En ese refugio personal, creía haber encontrado una aliada, alguien que valoraba al hombre detrás del personaje público. Pero todo cambió de forma abrupta. Algunos rumores sostienen que Sıla Türkoğlu, mientras mantenía una fachada de apoyo, habría compartido detalles íntimos de la vida de Ata con terceros. Otros insisten en que su cercanía con ciertos hombres dentro de su círculo provocó inseguridad y un profundo sentimiento de traición en el actor. La transformación en su comportamiento fue evidente. De un hombre entusiasta y cercano pasó a mostrarse distante, frío y mucho más reservado. Un allegado afirmó: Ata no habla públicamente de sus heridas, a menos que sean demasiado profundas. Si ha dicho que confiar en ella fue un error, es porque realmente lo dañó. Lo más impactante es que, según varias voces, Ata había imaginado un futuro junto a Sıla. No se trataba de una amistad efímera ni de una atracción pasajera. Su entorno asegura que llegó a soñar con construir una vida a su lado, convencido de que sus carreras, sus ambiciones e incluso sus defectos podrían complementarse. La familia del actor también habría desarrollado simpatía por ella, considerándola a alguien auténtico a pesar de la fama. Por eso, la decepción adquirió dimensiones aún más dolorosas. Mientras tanto, la respuesta de Sıla Türkoğlu ha sido todo lo contrario: controlada, serena, casi enigmática. Lejos de dar declaraciones directas o enfrentarse a las acusaciones, ha preferido mostrarse sonriente en eventos públicos, responder con profesionalismo en entrevistas y dejar que el silencio hable por sí mismo. Sin embargo, sus publicaciones en redes sociales, con frases ambiguas como "a veces el silencio dice más que las palabras", han sido interpretadas como mensajes ocultos hacia Ata. ¿Defensa velada? ¿Crítica sutil? La especulación está servida. A este rompecabezas se suman los amigos en común. Algunos, discretamente, dejaron de seguir a Ata en redes sociales tras sus declaraciones. Otros, en cambio,
han mantenido su apoyo hacia él con likes y comentarios. Incluso la base de seguidores, que en otro tiempo los aclamaba como dúo inseparable, ahora se encuentra dividida. Hay quienes acusan a Ata de victimizarse en público y otros que señalan a Sla como la verdadera responsable de la fractura. El debate en Twitter, Instagram y TikTok es incesante, con hashtags en tendencia y miles de videos analizando cada movimiento. En este torbellino de opiniones, no se puede pasar por alto la vulnerabilidad que Ata mostró al pronunciar aquellas palabras. Para alguien caracterizado por la seguridad y el carisma, admitir que se equivocó al confiar es exponer su fragilidad. No se trata únicamente de un reproche hacia ella, sino también de un reconocimiento de su propio dolor, de un arrepentimiento que parece perseguirlo en cada paso. ¿Existe la posibilidad de reconciliación? Algunos de sus amigos aseguran que Ata no suele dar segundas oportunidades una vez rota la confianza. Sin embargo, otros opinan que un vínculo tan cargado de emociones no se desvanece de la noche a la mañana. Incluso circulan versiones que los vieron conversando en un evento reciente, aunque sin señales claras de acercamiento, más bien transmitiendo el peso de lo no resuelto. El público clama respuestas. ¿Habrá un comunicado conjunto? ¿Decidirán explicarse ante sus seguidores o permitirán que este capítulo quede envuelto en el misterio? Lo que es evidente es que la frase de Ata seguirá resonando en la memoria colectiva durante mucho tiempo. Declarar que confiar en ella fue un error no es solo mostrar decepción, sino dar por cerrado un capítulo marcado por la desilusión y la traición. Y mientras la industria del entretenimiento continúa su marcha, con nuevos proyectos y alfombras rojas, la tensión entre Ata Hills y Sla Turkoglu se mantiene como una de las historias más fascinantes de los últimos tiempos. La intriga, el dolor y la incertidumbre los han convertido en protagonistas de un drama que, aunque real, supera a cualquier guión televisivo. En este punto queremos saber tu opinión. ¿Crees que Ata hizo bien en exponer sus sentimientos públicamente o debió guardar silencio? ¿Piensas que Sla tiene otra versión de la historia que aún no conocemos? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, queremos leerlos todos. Y recuerda que en Newsround seguimos cada detalle de esta historia para traerte las actualizaciones más completas. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna novedad, darle me gusta a este video si te ha parecido interesante y, sobre todo, considera apoyar a Newsround haciéndote miembro con el botón de unirse. Tu apoyo nos permite seguir investigando y trayéndote los relatos más impactantes del mundo de las celebridades. La historia de Ata y Sla apenas comienza a escribirse, y aquí estaremos para contarla. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.